Nos encontramos en nuestra sección Mujeres que tejen la historia. Mi nombre es Angélica María Rodríguez Vázquez y esta es una sección que nos apoya la Fundación al Derecho. Hoy nos encontramos con esta mujer que está aquí en la pantalla. Ella es Marlene Bello Castillo, ingeniera industrial y colombiana. Así que estábamos en Chile en la entrevista anterior, en Valparaíso, y he vuelto a mi tierra natal, a Colombia, con una mujer que admiro y respeto por el trabajo que ha hecho durante toda su vida y que hoy en día sigue resistiendo y luchando. Marlene Bello Castillo, docente además, y bueno, tiene toda una historia y va a compartir con nosotros el día de hoy su historia de vida. Bienvenida, Marlene, ¿cómo estás? Buenas noches, Angélica. Muy bien, muchísimas gracias. Un placer y un honor. Bueno, pues me encanta que estés aquí con Mujeres que Tejen la Historia. Dirás que tú no has tejido mucho, o sí, eres buena tejedora, ¿cómo te va con el tejido? Pues a mí, de esas cosas curiosas es cuando tenía 16 años tal vez. Mi mamá me pagó un curso de confecciones y de tejido. Y yo decía, ¿tejer? ¿Yo? Si yo quiero ser ingeniera, yo quiero estudiar tejer, a mí no me gusta. Y terminé en la Singer aprendiendo a tejer en una máquina de esas de tejer tejido de punto, de esas de metiéndole diseño al asunto y tejiendo sacos. Entonces me acuerdo que tejí el saco del colegio, el de mi hermano, el de mi hermana, el de mi primo, el de mi prima, el del vecino. Entonces tejedora, soy buena tejedora. Y como diría uno de mis hermanitos, hasta además buena, ¿cómo es que dice? Buena comadre. Entonces, a punta de chisme, cadeneta punto, Cadeneta.chisme. cadeneta punto chisme. Bueno, Marlene, una de las cosas interesantes que me parece de tu perfil y digamos, pues esta es la entrevista número 9, es un poco tu ejercicio y tu historia de vida en el tema de las ingenierías. Como me estabas diciendo, desde niña habías pensado en ser ingeniera. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo llegó a ti la idea de ser ingeniera industrial? Bueno, la ingeniería era parte como de la formación, pero la especialidad fue un tanto un accidente. Yo estudié en uno de los colegios, digamos como en el mejor modelo que tiene la nación, que era el Instituto Nacional para la Educación Media Diversificada, INEM, el INEM Santiago Pérez que quedaba en el Tunal. En ese proceso yo estudiaba comercio y en el comercio aprendí contabilidad, entonces los números eran parte como de la dinámica. Entonces todo el mundo decía, estudia contaduría. Pero no me gustaba como la ingeniería, como ese cuento del ingenio y del cacharreo. Presenté el ICFES, en ese tiempo el ICFES se calificaba de 1 a 400, obtuve 340 puntos, que no era el puntaje para entrar a la distrital, que era donde estaba la ingeniería que yo quería la ingeniería de sistemas. Y resulta que ese semestre algo pasó en la distrital y cerraron la universidad como 2 meses tal vez. Y en febrero me llamaron a mi casa de la universidad distrital que había pasado. En febrero, la distrital, ¿cuál de estos amigos míos me está mamando gallo? Llamé a una de mis comadres de vida, María Isabel. Marucha, me están mamando gallo, me dijeron que había pasado en la distrital. Y fuimos a la distrital. Efectivamente, yo había colocado como una de las selectivas industrial, porque en sistemas yo tenía la certeza que no pasaba, se pasaba como con 360 puntos, estaba 20 puntos abajo, pero a industrial sí pasé. Entonces el cuento era, entrar a estudiar industrial y pues ahí subía uno ese semestre y al siguiente se pasaba a sistemas. Terminé metida en ingeniería industrial y terminó gustándome la ingeniería industrial y terminé amando la ingeniería industrial y estudiando ingeniería industrial en teoría por accidente en la distrital. Efectivamente, mucha gente ese semestre no se matriculó y fui subiendo, subiendo, subiendo. Creo que eran 80 cupos y quedé como en el puesto 78, o sea, hemos dicho, entré de Paso. teoría exacto, de un empujoncito de Dios y por eso terminé estudiando ingeniería industrial. Con el choque, pues éramos 4 mujeres entre 70 y pico de hombres. Muy chévere, mientras que en el comercio éramos 36 mujeres y 4 hombres, entonces aquí la proporción era diferente. Entonces venía de un colegio en teoría casi que femenino, con 4 hombres, a pasar a estudiar entre hombres y fue una experiencia bien bonita y bien interesante. Incluso todavía tenemos un chat de compañeros y son colegas muy solidarios. Han sido muy, muy bonitos conmigo y han estado muy pendientes de mí en muchas cosas, en muchas, muchas, muchas. Entonces ese sueño de estudiar ingeniería fue como por el tema
del ingenio y de las matemáticas, porque a mí las matemáticas me gustaban mucho, entonces estudio una ingeniería. ¿Y por qué no contaduría? Porque ahí no, la contaduría es de todos los meses, la ingeniería da como más movilidad. Y decían en la universidad, la distrital, que este era el tren de la alegría, un mar de conocimientos con 1 centímetro de profundidad. O sea, a la que le pegaras, le pegabas a todo. Terminé graduada como yo entré en el 89, me gradué en el 96. Terminé trabajando en el 94 sin haber terminado materias y encontrando para qué servía la carrera. Y me ha servido un montón. Todo lo que tiene que ver con gestión y con sistemas de información. No son sistemas como la ingeniería de sistemas, pero sí está muy relacionado con los sistemas con el diseño de sistemas de información, de esquemas y de relaciones. Entonces esa parte ha sido bien interesante. Ahora no estudié ingeniería porque si fuera una carrera llena de hombres, o porque no estudiáramos las mujeres, o porque fuera un reto estudiar ingeniería, sino porque me gustaba y me apasionaba el tema de que tuviera matemáticas. Y lo que te digo, en el primer semestre me di cuenta como de todo el tema de las relaciones y como la cuasi administración. Entonces terminé estudiando ingeniería industrial, dedicada a la ingeniería industrial y terminando y trabajando como ingeniero industrial. La materia que dicto en administración está relacionada con producción. También fue otro accidente de vida y ya cuánto llevo yo en el externado, 21 años. Este año sí no he dictado clase. Creo que ya, si tú me preguntas en términos de parar, paré ahí de dictar clase, pero igual sigo enseñándole a muchas personas muchísimas cosas. Se le vuelve a uno un hábito. O sea, no entiendes, ven, te explico, lo miramos, lo hacemos, entonces termino llevando como la pedagogía y la docencia un poco en la sangre. Entonces ha sido una tarea chévere. Qué interesante lo que me estás diciendo porque es tu encuentro con tu proyecto de vida. Pero antes de encontrarte con ese proyecto de vida, ¿cómo lo asumieron en tu casa? ¿Cómo lo asumió tu mamá? ¿Cómo lo asumió tu papá? Tus hermanos, tú eres la cuarta, la tercera, son 4 hermanos, entiendo, 2 hombres, 2 mujeres. Yo soy la mayor de 4. La historia es, claro, la mayor es la que pone el ejemplo. El tema es que cuando yo estaba haciendo 11º grado en el INEM Santiago Pérez, mi papá manejaba una banqueta y mi papá se estrelló y se fracturó una de las vértebras de la mitad de la columna. Entonces mi mamá fue y estaba muy pendiente de él. Mi papá duró inmovilizado tal vez como unos 8 meses yo le decía que era un chaleco tortuga. Después fue una situación compleja y mi mamá tomó las riendas de la casa. Mi mamá tenía un restaurante en la casa y todos corrimos a ayudar en la casa. Entonces entre todos alistábamos, organizábamos, atendíamos. Y cuando tú me preguntas cómo lo asumimos todos es porque mi mamá hizo algo ese semestre y es que como no pasé a la distrital, porque pues no me alcanzó el puntaje, mi mamá me tenía guardado lo del semestre y lo tenía ahorrado a punta de vender almuerzos y gaseosas en una tiendita en una casa muy sencillita en el barrio del Carmen al sur de Bogotá. Y mi tarea era llevar las cuentas, o sea, además de ayudar a atender a mediodía, porque eso fue durante 11 y todo lo que fue primero y segundo semestre, llevar las cuentas a mediodía y entregarle a todos los obreros los bares, porque justo en ese momento hicieron Ciudad Tonal, justo en ese momento hicieron el tendido de todo el gas natural de esa zona, y mi mamá cocina muy rico. Entonces, claro, la buscaban y eran en un espacio en el que cabían 20 personas, había que atender turnos de 20 y atendíamos desde las 11:30 hasta las 2 de la tarde, tal vez como unos 200, 250 almuerzos. Entonces era hacer las cuentas de las 250 personas, entregar los almuerzos, entregar todo y además estudiar y digamos asumir mi ingeniería. Me acuerdo que estudiaba matemáticas de noche, ya cuando pasaba todo el tema, con las canciones de Pedro Infante, porque mi mamá vendía cerveza, entonces obviamente vendían todos los señores de la construcción a la parte de la casa, que era un primer piso, a tomar y a estar ahí. Entonces digamos que como ese reto de mis hermanos que estaban todavía en el colegio, de ver que se atendía en el restaurante, se atendía en la universidad, se trabajaba con lo que había que hacer en la casa. Entonces digamos que como ese ejemplo de hágale que eso se puede. Mi papá con sus 10, 8 meses, mi mamá teniendo la casa, el semestre, dentro de las cosas que fueron curiosas, lo que te digo, yo terminé estudiando un semestre de Ingeniería de Sistemas en Autónoma, producto de lo que mi mamá me dio. Y me acuerdo que dije, no, o sea, sistemas en la Autónoma no, es Ingeniería Industrial de la Distrital, pero lo que te digo, se asumió todo y el apoyo fue total. Mis hermanos súper pendientes. Si yo iba a estudiar, entonces ese momento ellos me ayudaban con la cocina y yo me dedicaba a estudiar.
recibían a mis compañeros. El apoyo siempre fue de, no hay ladrillos, lo que hay es lo que tiene en la cabeza, estudie. Lo que podemos dejarle con su papá es su estudio, entonces estudie. Y total, fue un proceso de apoyo. Yo terminé ese año, a los 2 años terminaron mis hermanos, la segunda que es una mujer y el tercero que es un hombre. Yanira es contadora de la Universidad de Salle, Jairo es químico farmacéutico de la Universidad Nacional, y el cuarto yo le llevaba 9 años, o le llevo 9 años. Y pues obviamente muchísimo tiempo después estudié es ingeniero biomédico. Entonces, digamos que el tema con la ingeniería, el tema con la dedicación y con todo ha sido de apoyo total. O sea, ingeniera chévere, ¿qué quiere estudiar? O sea, ¿qué le gusta? Y si eso le gusta, hágalo. Entonces, ese es, digamos, como el tema de esa parte de apoyo. Mi papá y mi mamá. Mi papá el día que me gradué peleó con mi mamá porque las medias no le combinaban con el vestido. El estado de nervios que tenía de ir en esa alegría a recibir el grado. Diosito lo tenga en su santa gloria, pero el espectáculo de sentir ese orgullo de que iba a la universidad a recibir el grado de su hija, no, eso fue, porque te digo, no le combinaban las medias, ahora tú mirabas las medias y eran un tono más arriba del café que tenía en el vestido, estrenó vestido de paño, ¿no? Eso fue, para nosotros fue, digamos que el ser el mayor tiene esa ventaja, tiene la ventaja de romper los esquemas, y como se rompen los esquemas, entonces pues tienes todo por primera vez, entonces eres el líder de eso ha marcado también un poquito la vida de hacer las cosas, y si va a ser depende de mí, que esa ha sido una frase toda la vida, si va a ser depende de mí, no depende de nadie más, o sea, si yo lo quiero, lo lucho, lo tengo, lo trabajo. Que tiene consecuencias, pues claro, pero si va a ser depende de mí, y ese fue como la lección de mi casa y todo el apoyo de ellos. Excelente, maravillosa esa parte de tu vida, ¿no? Porque es como el primer aprendizaje básico, ¿no? Todo lo puedes hacer. Sí. Y en ese caminar que inicias luego de que terminas la universidad, ¿cuáles son las cosas, digamos, o esos momentos que tienes? Yo siempre pregunto, como ese cofre de recuerdos bonitos, acudiendo a esa memoria de ese cofre, ¿cuáles son esos momentos significativos después, en esa siguiente etapa de vida? Yo te decía que me gradué en el 96 porque hubo una materia que se llama física. Entonces yo vi 2 veces física 1, 2 veces física 2, 2 veces física 3 y casi no paso física 3. Física 3 la perdí 3 veces y en la universidad en ese tiempo se podía ver 4 veces. Entonces 2, 4 y 4, iba por el octavo semestre viendo una materia de tercer semestre. Y en lo demás pues iba bien, pero la física no me preguntes por qué yo no le tenía ahí. Y era como el esquema de yo no puedo, o sea, esto no me puede estar pasando a mí. Entonces busqué que el promedio me quedara, cosa de que la pudiera ver por la cuarta vez. Terminé viendo la materia por cuarta vez y terminé viéndola con el profesor más difícil y terminó yéndome mejor de lo que esperaba. Entonces, claro, yo iba colgada 5 semestres en las materias. Cuando tú dices que cómo terminé, el cuento es que por cosas del destino, por allá como en 1993 tal vez, yo tenía más materias de décimo que de los otros semestres. Entonces tenía una materia de cuarto, una materia de quinto, una materia de sexto, una materia de séptimo, una materia de octavo, una materia de noveno y 6 materias de décimo. O sea, eso era un reguero. Y había una norma en la universidad que decía que si yo pedía una certificación académica, me certificaban el semestre en el que tuviera mayor número de materias. Entonces, claro, pues certificaron 10º semestre, debiendo todo lo que tenía hacia atrás, pues eso era lo que decía la norma. Yo corrí, saqué la certificación, fue lo primero que hice y la guardé como oro. ¿Por qué te cuento esto? Porque cuando estaba viendo las materias de séptimo, que ya eran 2 materias las que me quedaban de séptimo, empezaba a ver solamente 2 de séptimo, 2 de octavo, 2 de noveno, 2 de décimo, salió un concurso público para trabajar con el Ministerio de Trabajo. Yo me inscribí y me gané el famoso concurso con la certificación, pues la certificación era una certificación legal. Y en el Estado había en ese momento una norma, no sé si todavía existe, con un número mínimo de horas que tú podías trabajar y estudiar. Entonces yo entré, hablé con mi jefe, le dije, mire, yo me voy a posesionar, pero tengo que terminar la carrera. Y pues a mí no me pedían sino que estuviera cursando décimo. Y pues como la certificación era tan vieja, de 93, estamos hablando del año 95 tal vez. Entonces ella me dijo, pues sí, yo no tengo problema. O sea, ¿y cuándo son las clases? Pues doctora, la ventaja es que hay unas que son de 7 a 9 y las otras son de 12 a 2. Entonces yo me llegaría por la mañana tardecito y me volaría a mediodía y ahí tengo las 8 horas que estoy viendo.
Ella me dio Nubia Palencia, por lo tanto me dio el tiempo, yo fui y terminé trabajando los 2 años y medio en el Ministerio de Trabajo y terminé mi carrera e hice la tesis en el Ministerio de Trabajo. Que recuerdo, digamos, como todo el apoyo de mis compañeros y de ver que, hombre, o sea, trabajaba como asistente administrativo, como ingeniera industrial y dentro de ese proceso lo que recuerdo es que cuando fui ingeniera, sin haberme graduado, vino un contratista de VIP y me llevó a trabajar a Casanare y yo me fui a la loca y a escondidas. ¿A escondidas? No. Me fui de frente, pero mi mamá no sabía que me iba para Casanare. Yo le dije que me iba para Caño Limón porque no recordaba el nombre donde iba a estar. Entonces ella incluso por ahí me contaba a una vecina que decía que a mí me han llevado para trata de blancas. No, yo me fui a trabajar como ingeniera de seguridad a un pozo petrolero en Casanare, en Cusiana y en Cutiaca. Entonces, de las cosas curiosas es pasar del sector público al sector privado y pasar de un escritorio a ponerme botas y a meterme entre el barro a aprender seguridad industrial, aprovechando todo lo que había aprovechado también del ministerio. El ministerio me dio mucho fundamento legal, tenía por compañeros 4 abogados, 4 hombres. Claro, yo era una muchachita, tenía 23, 24 añitos y la mayoría de ellos estaban sobre los 40, 45, como la edad que tengo hoy. Y para que todos, la niña, entonces hay que cuidarla, hay que llevarla, hay que traerla. Me inventé un modelo que era la valoración del trabajo asociado en las empresas asociativas de trabajo. Y el modelo fue súper chévere, entonces me di el gusto de viajarme todo el país. Entonces a mí me montaban en el módulo, ellos me enseñaron, y tal vez de nació el tema de la pedagogía, ellos me enseñaron a, digamos, como a estar en los escenarios y a explicar y a hacerlo de múltiples maneras dependiendo como del nivel de escolaridad. Hay uno que es muy especial, es Ernesto Gutiérrez. Ernesto Gutiérrez era antropólogo y él me decía, bueno, chica, venga, siéntese, respire, y llevamos todo el proceso y fuimos muchas veces juntos a las conferencias a las que nos llevaba el ministerio. Entonces, di tú que era Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Quibdó, Pasto, cualquier rincón de Colombia en donde tuviéramos que ver la política pública de trabajo asociado, allá estábamos. Entonces, que recuerdo que fue como, o sea, salí de la universidad sin haberme graduado a dictar cosas como si fuera un profesional, porque era asistente administrativo. Entonces, ¿qué recuerdo? Pues como que comencé al derecho, como tú dices, en toda la tarea. Y de esas anécdotas curiosas es que una mamá de una de mis amigas de la universidad me decía, yo nunca he visto a Marlene sin trabajo. Yo siempre, por donde sea, estaba o estoy trabajando. O sea, nunca estuve como en balde o tenía problemas para cambiar de trabajo. No siempre cambiaba. Además, como diría por ahí también otra amiga, tenía más puestos que un bus. O sea, como metía en la multinacional agarrada a la silla, no. Ahora, o sea, del ministerio a la obra y ahora de la obra para dónde. Villa, ¿cómo era que se llamaba esa vaina? Tuluá, la doble calzada Uga, Tuluá, La Paila. Entonces, conociendo la finca del Tino y los caballos, porque la carretera pasaba por ahí, las máquinas, entonces subía entre las boquetas. Ya en un momento me vine para acá y entonces la experiencia ya fue con Nica de México, con los que hicieron las calles aquí, entonces metida ubicando, mirando el método, estableciendo modelos. Con ellos estuve como hasta el 99 y ahí se me acabó la carrera, entonces ahí sí fue cuando me dediqué a ser docente en el externado. Y de ahí estuve como hasta el 2008 y en el 2008 en términos de experiencia me ofrecieron ser jefe de planeación en el Archivo General de la Nación. Vuelve y juega por todo el cuento de los métodos, la estadística, las matemáticas y terminé metida con el cuento de los archivos desde el 2008 y hasta el sol de hoy, bueno, relativamente metida con el cuento de los sistemas de información y los archivos. Entonces, digamos que ha sido mire, 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 dónde hay, qué hay que hacer. Pues, Eres como una hormiguita, ¿no? eso. Trabajadora, Sí, trabajadora, trabajadora, sí, trabajadora. O sea, sí, tu universo ha sido en sí, torno al trabajo, al trabajo, al trabajo. sí. Hay algo que haya hecho una ruptura en, digamos, en ese esquema que ya tenías, ese método de vida, esa estructura que ya habías diseñado? ¿Hay algo que haya hecho una ruptura en tu vida, digamos, en ese esquema en donde el trabajo, digamos, ha sido tu centro? ¿Ha pasado algo que haya cambiado ese curso o sigue igual? No, en el 2016, sí, fue en el 2016, en uno de los proyectos me caí, entonces tuve un esguince y una semana con el esguince y paré de contar. En el 2017, otra vez para Semana Santa, tuve un problema y otra vez me caí, otra vez el esguince y otra vez paré de contar. A mediados del 2017 llegué al distrito a una entidad que se llama la Unidad de Mantenimiento Vial
otra vez a trabajar con el tema de los archivos y lo que tú dices, hormiguita, trabaje, trabaje, trabaje. Mis hijos se van para el colegio a las 5:15, se los llevaba a la ruta, a las 6 estaba yo en la oficina, salían ellos y detrás salía yo. Y el tema es que en enero de ese año 2018 volví, me caí y volví, tuve el esguince. El tema es que básicamente llevaba 2 años y medio con un esguince que no curaba, con un tobillo que no curaba. Como fue en la oficina y estaba en una entidad distrito, lo trataron como un accidente de trabajo y empezaron a mirar. Y después de casi 6 meses encontraron que tenía Parkinson, que lo que había nacido era el esguince mucho. Lo que había hecho era que el tobillo temblara y producto del temblor del tobillo había tenido la caída. Entonces por eso era que el tobillo no curaba y por eso era que tenía el problema. Cuando tú dices una ruptura de vida, claro, o sea, este es un tema en donde la velocidad es otra, aquí ya no estás comprometido con 50 cosas, el ritmo es otro, digamos que como ese proceso de correr para. Entonces llega un momento en la vida en que ya no quieres correr más, o sea, ya no quieres otra oportunidad, otro trabajo, otro proyecto, sino ya está, lo organizas, lo meditas, lo piensas y sí, a mediados del 2018, cuando me diagnosticaron el Parkinson en junio, fue el parar y el decir, no, espérate un momento porque, o sea, este es una enfermedad de degeneración progresiva, esto es de hacerlo y de hacerlo con calma y con cuidado. Entonces, pues, digamos que eso rompió un poco el esquema, porque si yo no tenía trabajo en la entidad me decía, no, suerte es que te digo, muchísimas gracias. Entonces entramos a otro lugar y al comienzo fue muy complejo porque lo que ganaba básicamente era para adivinar qué tenía. Entonces venían las curas, venían las pastas, venía el médico. Hay una persona que yo quiero mucho en la unidad, que fue una de mis jefes, y a mí me dieron incapacidad por 90 días seguidos. Y yo le decía, no me dejen en la casa, déjeme trabajar. Yo saco a mis hijos, se van, y si yo me quedo mirando para el techo, ¿qué hago si me dan 30 días de incapacidad? ¿Tú te sientes incapacidad de venir? Pues claro, yo vengo. Y pues como el trabajo era en teoría tan eficiente, pues venga, siéntese y hágalo. Entonces yo iba a las citas médicas y decía, ay, qué pena, hoy estuve casi toda la mañana de cita, hoy estuve casi toda la mañana de examen, hoy Marlene, me di cuenta, no te preocupes, lo que necesites de tiempo, úsalo. Entonces terminé lo que te digo, 90 días incapacitada y terminé después de 6 meses con un diagnóstico de Parkinson. Eso es un rompimiento, claro. Y el rompimiento es que dije, bueno, ahora lo que voy a hacer es organizar el archivo y organizar las cosas de tal manera que por primera vez en mi vida voy a tener un escritorio que sea mío, un espacio que sea mi espacio. Y lo organicé. Y para que el archivo de la unidad quedó muy chévere, el espacio y el escritorio quedaron muy chéveres, pero como todo en la vida, cuando yo me amaño y cuando me gusta, entonces hay algo que me da la vida que me dice, no señora, usted construyó, fue para un sistema, para una unidad. Y la unidad me dijo, no, muchas gracias, hasta aquí llegamos. Entonces, pues complejo y difícil, claro, súper complejo. Y eso fue un rompimiento, claro. Y lo que te digo, tanto que en algún momento digo docencia nomás porque el subir al externado es súper complejo, es, digamos, como que cansa. Entonces, fue también entender que no se es una máquina de trabajo, sino es un ser que siente y que vive. Entonces, en ese sentido, vamos despacio, vamos tranquilos, vamos calmados, vamos con paciencia. Y yo en estos días, si te das cuenta, van pasando mis hijos. Decía, Sí, genial, genial tenerlos y estar aquí encerradito trabajando, porque finalmente después de muchas cosas volví a la unidad. Y uno, teletrabajo, y dos, lo que hago todos los días es levantarme en mi lugar, hacer el almuerzo, conseguir a mis hijos a mediodía, almorzar con ellos, estar pendiente de ellos, estar pendiente de su perro, estar pendiente de sus cosas, pues terminó siendo un rompimiento de vida súper complejo y súper fuerte. Entonces, de lo que te digo, si va a ser, depende de mí. Fuerte, claro, pero de que se hace. Y bajo, claro, tú que tenías, cuando te digo más pesos de bus, es que en algún momento podía tener 3 y 4 contratos al tiempo. Entonces yo manejaba los 3 y 4 contratos al tiempo. Entonces, eh, digamos que ese proceso es, digamos, complejo. Ahora, si va a ser depende de mí, es que terminé criando sola a mis hijos porque no depende de ti, querido, depende de mí. Entonces, suerte es que te digo. Entonces, digamos, eso también como es muy parte del proceso. interesante, ¿no? Porque, bueno, yo quisiera como primero recapitular aquí elementos importantes que la vida nos va enseñando, ¿no? Y pues tu vida nos está enseñando a nosotros, ¿no? Como eh,
tener que salir del esquema, ¿no? Como que uno se arma un esquema en la cabeza de vida. No sé si eso es porque los ingenieros o las ingenieras asumen estructuras muy rígidas, no lo sé si sea por ahí, pero puede Sí, es ser, ¿no? probable. Es una probabilidad. Muy alta de por sí. Es por un lado, pero por el otro también es como en qué momento te encontrabas contigo mismo, o sea, finalmente la vida te Sí. da este espacio, esta ruptura para lo que acabaste de decir, encontrarte contigo mismo, empezar a darle espacio y prioridad a otras urgencias, a otras, y ese centro eres tú como mujer y como persona. Eh, yo siempre como que indago en eso, o sea, porque claro, te tienes que enfrentar con una cosa que se llama discapacidad, llamémoslo así, Sí. como por su Además que nombre. es una discapacidad motora fuerte. Exacto, una discapacidad y te enfrentas con ese término que además socialmente también tiene un rechazo y es bien arduo y digamos hay un gran distanciamiento social con el tema de la discapacidad, porque históricamente la discapacidad, al discapacitado se le mantiene como escondidito, como que no hay que nadie lo vea, como que no se note, como que hay que guardar al discapacitado. Pero en tu caso, eres... Incluso si tú me preguntas, y perdóname que te interrumpa, cuando a mí me dijeron tiene que usar un bastón, a mí me mandaron a usar un caminador de esos que se ponen las cuatro patas. Mi mamacita, lo más querida, me consiguió uno y yo me negué a usarlo porque me parecía el colmo que yo tuviera que caminar con una cosa de esas. Y me conseguí un bastón que se podía doblar, cosa de que si estaba en el escritorio lo pudiera meter en el escritorio, que no se viera que estaba usando el bastón. Pero en algún momento yo tengo que usar el bastón porque tengo un problema de estabilidad muy fuerte. Entonces, claro, ver, o sea, lo que tú dices, negarse a aceptar que necesitas ayuda de otros y que necesitas un medio de ayuda. Entonces, ese proceso de encontrarse con uno mismo ahí es muy fuerte, porque es Dios mío, asúmase, o sea, el todopoderoso que existía y lo hacía todo, si va a ser depende de mí para. Y ese momento de se rompe el esquema y dice uno, auxilio, yo existo. Entonces, por ejemplo, y se me vienen las lágrimas porque tenía un grupo de trabajo muy grande y tenía mi escritorio en una sede y el archivo en la otra. Cuando yo iba llegando, llamaba a los muchachos y ellos salían, me cogían los libros y me cogían de gancho para que no tuviera que usar el bastón. O sea, el tema de ese apoyo, de esa solidaridad, fue una vaina muy bacana. Ahora, ¿por qué pega? Porque es que pega en el ego y pega fuerte el tener que pedir ayuda. Uh-huh. Bueno, pero la ventaja de todo esto es que estás empezando a contarnos un poco de este tipo como de ángeles. Creo que ya se me está Sí, yendo la luz, muchos. pero los ángeles que vas encontrando en el camino, ¿no? Sí, Y es entender también como que uno a veces se asume sola, solitaria, ¿cierto? Y va descubriendo en el camino que uno no está sola, que hay otras sí. personas con uno. Y que en ese ser social también uno va encontrándose con uno, pero también va encontrando en el otro cosas que lo apoyan a uno. Eh, Sí, Esos muchísimo. momentos que estás relatando son muy bonitos porque son muy valiosos también en la medida que ya sabes que si algún día pensaste que estabas sola, no estás sola, No estoy claramente. sola. Eso Entonces, es cierto. me gustaría como hablar un poco del vínculo con los hijos, porque bueno, por un lado hablamos del trabajo, 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 y llega este Ujú. momento de la discapacidad, pero antes de la discapacidad, ¿cómo fue ese proceso familiar? ¿Cómo fue la decisión de ser madre? Porque cuando uno trabaja tanto, a veces uno no quiere ser madre, a veces, o a veces sí, o a veces no. ¿Cómo dialogó el tema de ser madre con esa estructura laboral que traías tan exigente? Cuando yo entré al ministerio, había un flaco alto que venía y me perseguía un montón. Estábamos hablando de los 23 años. Y teníamos un grupo de amigos con el que solo nos mirábamos y terminábamos en un sitio en el centro que se llamaba Nutades en ese tiempo bailando salsa. Y el flaquito bailaba rico salsa, me gusta bailar un montón. Entonces terminábamos bailando y estamos hablando de 23 años. Total, muchas personas pasaron por la vida y ese flaco era el amor de mi vida, o sea, él iba a venir. No, papito, no tengo. Ah, sí, me gracias. El tema es que, sí ves, de hermosos.
Entonces, el tema es que el flaco terminó conquistándome y cuando teníamos como 30, si yo cumplí 30, y él vino y me dijo, mire, ya no quiero más tener amiguitas, organicémonos. Y empezamos a buscar la posibilidad de casarnos. Y pues, digamos que el ejercicio fue fuerte y parejo. Y terminé embarazada con 31 años. Entonces, claro, o sea, el miedo de la vida, de la dependencia, de todo. Yo tuve a Felipe, que fue el mayor. Felipe tiene 16 años hoy, de 31 años. Yo me acuerdo que cuando fuimos a mirar la prueba de embarazo, eh, hijo de madre, ver el resultado positivo. Entonces yo dictaba clases en el externado y mi palabra con el respeto más grande fue, marica, se me partió el semestre. Porque claro, Felipe nació en octubre, o sea, más o menos vuelve y juega cuentas matemáticas, 40 semanas, me dan el resultado la primera semana de febrero, 40 semanas eran más o menos a mediados de octubre, se partía el semestre, entonces yo no sabía cómo iba a dictar y yo dependía de dictar clases en ese momento en la universidad. Entonces, el proceso del me acuerdo tanto que me dijo, se le partió el semestre, se le partió la vida. Y él se le partió. También fue entender que él lo entendió como el problema es suyo, el problema no es mío. De un momento a otro se perdió, como a los 2 meses volvió a aparecer, iba y venía como desde la relación de los 23. Es más, si tú me preguntas por qué teniendo tantas opciones a veces uno termina escogiendo y lo escogí yo a él, no sé. O sea, fue como la vida lo trajo, la vida me lo puso, la vida me dio un cemental. Entonces tuve a Felipe como a los 23 meses por cosas del destino. Otra vez volvimos, entonces él venía y visitaba a Felipe, nos visitaba, estaba con nosotros un rato, él se iba. Y pues igual, como yo trabajaba, pues no tenía problemas de plata, no necesito. Entonces si quieres ver el chino, pues venga, ve a mí. Y en esas de ir y venir, te envié más asada de Nicolás. Yo me acuerdo tanto que cuando nació mi Nico, que es el que tiene 14, decía, bendición tan grande, tengo 2 hijos, porque mi declaración fue, yo quiero tener 2 hijos después de los 30 años. Yo no pensaba en, voy a tener un hogar con 2 hijos, sino yo quiero tener 2 hijos después de los 30 años. Para mí el tema es que Felipe tenía que tener un hermano y Nicolás tenía que tener un hermano y yo tenía que tener 2 hijos. Si el papá estaba o no estaba, entonces lo que tú dices, tal vez se dedica uno a trabajar, tal vez se dedica a muchas cosas y pierde como ese enfoque de la vida y de la familia, porque claro, el éxito estaba en trabajo y consiga, haga, ponga, genere el proyecto, genere el resultado, listo, yes. Entonces, digamos, como ese proceso. Ahora, algo que sí me pasó con ellos y fue muy curioso es que para mí era fundamental ir a dejarlos al jardín. O sea, yo podía pasar lo que fuera. Lo primero era ir a dejarlos al jardín. Yo los dejaba en el jardín y cuando estaban en el jardín me iba a trabajar. Con el apoyo de mi papá y mi mamá, total. Entonces mi papá iba y los recibía del jardín y yo llegaba por la noche y ya habían hecho tareas, ya los habían dado de comer, ya los habían bailado, jugado, dado de comer. Él venía y los veía de vez en cuando, seguido, sí, en algún momento. Y terminamos separándonos tal vez cuando Felipe tenía como 5 añitos y Nicolás tenía añito y medio. Entonces ya llegó un momento en que íbamos y veníamos tantas veces, llevábamos 7 años viviendo entre ir y venir. Entonces esta vaina no está funcionando. Tuvo una frase lapidaria que yo le agradezco mucho y me dijo, mira, tú eres una gran mujer, eres una gran profesional, eres una excelente amiga, eres la mejor mamá que yo conozco, pero yo no te quiero. Entonces tú que dices, gracias, muy amable, aquí está tu ropita, aquí está en la puerta, te puedes ir. Pues igual vuelve y juega, yo era la que mantenía la casa, pues chao. O sea, hasta aquí llegamos, hasta aquí nos trajo el río. Como 18 meses después, tal vez me lo soñé en una situación súper compleja, como en un sueño eso de los infiernos y que se le iban a llevar los demonios. Y lo veía yo, entonces lo llamé, ¿no? Entonces, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? Como en esa cosa de, venga, arreglemos esto, pues han pasado 18 meses, pero el amor sigue intacto. Me acuerdo que me dijo tanto ese día, espera, supéralo. ¿Sabes que tienes toda la razón? Me dio durísimo, duré llorando como
2 semanas. En el trabajo yo estaba precisamente en el archivo y lloré y lloré y lloré. Y mis compañeros vuelven y juegan porque lloras. Entonces eso que le cuentan la historia a todo el mundo. Entonces uno me invitaba a almorzar, el otro me llevaba a la esquina por un helado, por un café, hasta que listo, ya. Asumido, respiré profundo y separada prácticamente desde finales del 2009. Uy, lleva muchísimo más tiempo. Ya va perdiendo la cuenta. ¿Qué hace o en dónde está? Si llama o no llama, si viene o no viene. Perdió mucho contacto con los chicos. Pues me imagino que parte de eso es el proceso de si vienes o no vienes, no es problema mío, no es asunto mío, pero digamos que es cómo se asume uno y lo que tú dices. Lo curioso de la vida es que tengo 2 hijos varones, o sea, son 2 hombres. Entonces me acuerdo que cuando comencé con el embarazo de Felipe, teníamos varias compañeras en el externado que estábamos embarazadas. Y para mí era Sofía. Y la psicóloga me dijo, espérame, porque es que tú no sabes si es niño o niña. Y dile bebé, o dile mi cosita, o mi precioso, o mi osito, como quieras decirle, pero no le pongas género porque todavía no sabes si es niño o niña. Y Felipe, Nicolás era Laura. Pues de pronto es Laura, con la cosa de la niña. Y la vida me dio 2 hombres y fue lo mejor, lo que te digo. Ahorita el grandotote venía a ver si quiero palito de queso porque está preparando la comida de él, ¿cierto? La Su vemos mamá al está fondo. trabajando, La vemos al fondo. exacto, está en el fondo y él está organizando lo que está organizando de comer y organiza para todos. Entonces yo me levanto, les doy el desayuno, les doy su almuerzo a la hora, lo que te digo, almuerzo con ellos, nos sentamos a almorzar los tres y por la noche los ves tú para adentro, para afuera, para adentro, para afuera, entre la alacena, entre la nevera, con la cabeza en las ollas, saben cocinar los dos. Entonces, digamos que como ese tema de género, pues sí son 2 varones, pero complejo, claro, a veces el padre tiene gritando uno, señor, eh, jamón y queso. Entonces, Ay, Dios. sí, son hermosos. Entonces, lo que te digo, o sea, fue como, yo me acuerdo que pues claro, el comienzo fue súper complejo y súper difícil. Javier me dejó con unas deudas absurdas, o sea, yo debía hasta la cama. No, eso era una vaina, pero absurda, absurda, absurda. Yo me acuerdo que cogía a mis chinitos en las rodillas a los dos y yo decía, este es mi regalo de Dios. ¿Qué hice yo para merecer esto? O sea, porque era tener la dicha de tener 2 zapitos. Y a mí me decía todo el mundo, usted está loca, 2 del mismo, o sea, imperfecto tipo. Yo decía, pues sí, son 2. Ya, Yo quería tener 2 hijos y ya, o sea, y hoy que están grandes, muchas de mis amigas me dicen, ahora entiendo la locura, son cómplices, se acompañan, viven juntos, pelean juntos, tienen proyectos separados de vida, tienen comportamientos diferentes, pero son sus hermanos, o sea, uno es el hermano del otro y se acompañan. Entonces, digamos que esa parte de ese rompimiento, incluso ahorita lo que te decía en términos de pandemia fue parar, pensar y dedicarme a ellos. Cuando en la unidad me dicen no más, ay, gracias mi amorcito, uy, qué rico, gracias mi cielo. Cuando en la universidad, cuando en la unidad me dicen no más, estamos hablando de la famosa pandemia y estamos hablando de febrero. Yo en febrero, mientras hacían el nuevo contrato, que también me han dicho una más, me dediqué fue a la casa, o sea, me dediqué a descansar. Este mes no voy a descansar mientras hay contrato. Nunca me habían dejado sin contrato más de 2 o 3 días, yo tenía contrato a 2 o 3 días. Esta vez no, esta vez fue espera. Cuando me di cuenta que no me iban a contratar era como el 9 de marzo tal vez. Y pues hombre, ¿qué hago? Levantarme y asumir los chinos. Y lo que tú dices, que rompe el esquema, que rompe la vida. Mi jefe me dijo, no va más. Entonces, ¿qué dices tú? Gracias, porque ella toma unas decisiones basadas en un contexto y basadas en un proceso y sobre un marco normativo, y sobre ese marco normativo yo no cumplo. Pues bueno, está bien, yo no le cumplo. Gracias. Volví a escribir como a la semana, mire, nos van a encerrar, yo hago esta tarea, la hago sola y me págueme 2 meses. Marlene, ¿no entiendes que no te puedo contratar? Me sentí como cuando Javier me dijo, supéralo. Supéralo, no te Sí, quiero. tienes toda la razón, tienes toda la razón. Qué Entonces, terrible recibí esa la ayuda de mi parte, ¿no? hermano. Qué terrible esa Señora, parte, qué terrible esa parte, sí, porque es digamos, el contexto en el que estás pre-pandemia, o sea, antes del momento de la pandemia, con tus 2 hijos, pero con un historial también de trabajo en este lugar, que es el archivo histórico de la Nación.
Y adicional a eso, pues eres madre, cabeza de hogar en este caso, claramente, donde no recibes un céntimo de nadie, pero además tienes todo un historial laboral, profesional cumplido y exigente también, como Pues además es que si tú buscas en la red, Angie, la unidad de mantenimiento vial es la heredera de toda la historia de la Secretaría de Obras Públicas en Bogotá. Y la Secretaría de Obras Públicas tiene muchísima historia, tanto que, digamos, lo que se organizó te permite encontrar hoy documentos de 1900, tal vez el más antiguo que fue 1938. Es el primero, que es una nómina, si no me falla la memoria, la nómina con la que construyeron el matadero de el municipal. Entonces es una nómina que está a mano y tú encuentras los manuscritos de las nóminas, encuentras una cantidad de cosas. A mí me dieron un premio, yo estuve con el Servicio Civil del Distrito en una gala y tengo un trofeito, incluso lo tengo en el que supuestamente iba a ser mi escritorio porque pues llevas todas las cosas a tu escritorio. Y pues con producto de la pandemia no he podido ir a recuperarlo. Entonces sé que me lo tienen guardado allá los muchachos que se quedaron trabajando. Y lo que tú dices, o sea, el tiempo, la dedicación, el archivo organizado, aparecieron contratos que no aparecían, pues claro, pues es que cuando tú mueves todo y tienes un equipo de trabajo, pues no va a quedar organizado, pero por lo menos sabes en dónde están las cosas. y además Organizamos implementas un exacto, sistema de organizamos, información, haces todo un exacto, trabajo. organizamos las historias laborales, imagínate, de más o menos unas 8.500 personas inactivas. No, papi, con este tengo nomás, gracias, mi amor, unas 8.500 personas inactivas y los activos de la entidad que ahorita son 300. Entonces, en ese momento lo que tú dices es cierto, o sea, no solamente se organizan, sino que se organiza un sistema de información. En el sistema de información tienes control de todo. Es el famoso cuento de los sistemas de correspondencia y error feo. Pero aquí no organizas como las entradas y las salidas, sino que le das método al asunto, es dándole método. Tú encuentras un contrato, encuentras lo que yo llamé las series críticas, no organizas todo el archivo porque no tienes ni la gente ni el presupuesto. En ese momento se necesitaban algo así como 16.000 millones de pesos y nos dieron 800. Entonces, pues, ¿qué haces con 800? Empezar a hacer como bases y dejar como un sistema organizado. Total, entre 17, 18 y 19 alcanzamos a gastarnos como unos 2.700 millones de pesos. Digo a gastarnos porque obviamente fue para contratos de servicios personales de muchachos que trabajan conmigo. Yo tuve un equipo casi de 50 personas. Entonces, con esas 50 personas organizamos el archivo. De pronto ahora te comparto fotografías de semejante pulguero que tenía en la tercera, en donde tenían hasta los gatos, y agradezco que los gaticos no dejaron meter los ratones, para tener un archivo ahorita climatizado con todas las condiciones. Yo llegué y estaba sola y me acuerdo que tenía como 5 personas y que el perfil de todos eran secretarios, y tenía una chica que estaba terminando archivos y tenía un muchacho que era técnico en archivos, y ese era todo el perfil profesional que tenía. Armé el equipo, tenía en el equipo un restaurador, tenía en el equipo un archivista, tenía en el equipo un ingeniero de sistemas, todos los perfiles que se necesitaban para que la unidad me dio todo el respaldo. Organizamos de las anécdotas de esas que tú dices resultados. Me llamó una subdirectora y me dijo, tengo que darte las gracias. Alguien que trabajó aquí hace muchos años me pidió el favor que si podía ayudarle con una certificación que necesitaba como fuera, porque con esa tenía que tramitar la pensión, que él sabía que eso se demoraba como 2 o 3 meses en que apareciera, pero que no le importaba, que si yo le podía ayudar con, digamos, hacerlo más pronto. Como el sistema ya estaba organizado, las hojas de vida estaban subidas, había un método, digamos, como ya de consultarlas. Ella cuenta que en 3 días hábiles, porque además nadie me pidió nunca un favor, sino simplemente lo encontraron, hicieron la certificación en 3 días hábiles, y en 3 días hábiles le llegó la certificación enseguida, porque ella sí, digamos, había colocado como que se la entregaron a la mano a ella cuando la radicó. La persona la llamó y le dijo, ¿ustedes qué hicieron? O sea, una certificación en 3 días hábiles. O sea, ¿cuánto le invirtieron al archivo? Hay una empresa muy querida que nos ayudó a organizar las historias laborales, y lo que tú dices fue como, Marlene, bien. Después de 20 años hablas de retención documental, Marlene, bien. Después de 30 y pico de años y casi 80 historias, la historia institucional y las tablas de valoración, Marlene, bien. Inauguramos el archivo central con el archivo Bogotá a bordo, vino toda la plana
mayor del Archivo Bogotá, a excepción de la directora, estaban los subdirectores en el proceso de inauguración. Un acto muy bonito, nos sacaron por televisión, entonces en City TV, que habíamos recuperado. El presidente del sindicato, que es el del contrato sindical, vino, me dio las gracias, hicimos un trabajo, expusimos sus fotos, fue bonito y qué bien la exposición, te salió súper. Marlene, felicitaciones y felicitaciones a tu equipo, Marlene, bien. Y en después enero, de Marlene, tanto, y después de tanto, después de tanto, un día te dicen, a mí me oye, dieron el certificado de discapacidad en octubre. Fui, le mostré a mi jefe, le dije, mira, me dieron un certificado de discapacidad porque pues tengo problemas de movilidad, tengo problemas de equilibrio, tengo Parkinson, entonces esto es un proceso degenerativo, pues obviamente la velocidad es otra, aquí van a hacer las cosas un poco más suaves. Marlene, lo que necesites con mucho gusto, más chévere, el otro año hacemos un contrato por todo el año. En enero de este año, pues obviamente yo radiqué el certificado como en octubre, me dijo en enero, Marlene, me voy. No te puedo hacer contrato nuevo porque pues tu contrato termina cuando ya no esté. Pues cualquier cosa, como tú eres tan eficiente, yo no creo que tengas problema con el director ni con la persona nueva. Claro, yo no cobro poquito, no gano poquito tampoco, pues gano ay, un no, no montón. contabas con la astucia tampoco de que tu jefa se... Exacto. Pero conmigo le pueden pagar a 4 personas, entonces decidieron pagarle a 4 personas, como no soy archivista, no cumplo con la ley de archivos. Entonces, Merced, muchas gracias, ha sido un placer haberla visto, no hay más contrato. Pero, ¿dónde queda tu vida entonces? ¿Dónde queda tu derecho al trabajo? ¿Dónde queda tu derecho al reconocimiento, a la dignidad? 9 de marzo, imagínate. Y además, 9 de marzo. en Y momentos me cierran el pandemia. 23, plena pandemia. Y lo que te digo, yo le escribí tal vez como el 12 o el 15, deme 2 meses de trabajo y con 2 meses de trabajo yo me defiendo. No te dije que no te puedo contratar, que no cumples con el perfil. Doc tiene toda la razón. Muchísimas gracias. Entonces lo que te digo, ya mi hermano me dice, no, véngase, pague seguridad social por el mínimo, venga, yo le ayudo. Hay un apartamento enfrente, es el apartamento de la esposa, entonces, bajadito, yo no le puedo pagar ahorita, yo tengo un ahorro, pero el ahorro lo recibo como en 3 meses, entonces no tengo cómo pagar ahorita, no se preocupe, yo la patrocino, yo le patrocino el primer mes y después miramos qué hacemos, tranquila, hágale. Me acuerdo que cuando llegamos acá me dijo algo así como, oiga, Marlencita, yo necesito que usted me venda el almuerzo, usted me vende el almuerzo, pues claro, y entonces terminé vendiendo almuerzos mientras pasó todo el proceso. Y lo que tú dices, descubrí lo que no era ingeniería, sino que también en las artes culinarias y en las recetas se conseguían muchísimas cosas. Y no, con eso comimos, y la alegría de ver la nevera llena y estos sapitos que están cada rato metidos de cabeza ya, porque además están en la edad en que comen, comen, comen y después las ollas. Pero qué Pues bonito, no, porque agradecidísima. acudiste a un aprendizaje de infancia, porque eso hacía tu Sí, mamá para ser, eso hacía mi mamá. o sea, Exacto, era una herramienta que te dejó tu mamá, que tu mamá te enseña y te enseñó. exacto. Y cuando él me dijo, ¿está dispuesta? Pues claro. O sea, ¿y por qué no? O sea, pues es que, o sea, tú asumes como que ser ingeniero es ser un poco machista y que yo, o sea, cocinar, ¿cómo se te ocurre? No, 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 no. No, para mí fue, y además era el placer todos los días, porque como además es de Parkinson, te genera en algún momento alguna, digamos, sensación y no puedes dormir, pues era metida a las 3 o 4 de la mañana, mañana que me invento de receta, haciendo un presupuesto y mirando con el presupuesto cómo tenía todas las cosas y cómo en ese tener todas las cosas cocinaba algo rico y le servía algo rico. Entonces, ese es, digamos, como el proceso de vida de el momento de almorzar es un momento importante para todos. Es un momento que llena y de darle gracias a Dios porque tienes comida en tu plato. Y además que te digan tus hijos, mami, esto te quedó delicioso, mami, esto quedó súper rico. Lo que te digo cuando les pregunto, ¿qué te ha quedado feo? Uy, una sopa de verduras que hiciste hace como 2 meses. ¿Hay algo más? No, la sopa de verduras. Pero mira que nos estás dando muchas herramientas de una mujer resiliente. Listo, papacito. No, pues si quieres o Déjame. te estoy dando un bocado. Ah, listo, perdón. Pues si quieres, te hago uno. Está delicioso. Así. Nos estás dando una cantidad de herramientas de resiliencia que has tenido que aplicar en tu vida, por lo menos en este último periodo con este cambio drástico de vida. Además, si te das cuenta, hay algo que siempre lo he tenido como herramienta, es que yo puedo estar en lo que esté, puedo estar trabajando en lo que esté trabajando, puedo estar dictando una conferencia para 200 personas porque me pasó.
ellos son lo más importante. Si paran y vienen y me dan, y me traen el bocado, y me traen, sí, papito, ¿qué necesitas? O sea, para mí ellos son más importantes que todas las cosas que tengo alrededor. Que de pronto otras personas pueden hacerlo de una manera diferente, pero para mí ellos son lo que irrumpió, por decir algo, en mi vida y le dio un sentido diferente. Ellos me dicen a veces, ¿y tú qué estarías haciendo? Pues pesando 2 veces lo que peso, porque además no peso poquito, viendo televisión. O sea, para mí la vida es, hombre, recibirlos con ese amor y ¿qué quieres? O sea, tener el descaro de ir a levantarlos con un chocolate de la cama, papito, es hora de irse a estudiar. Y los chinos, lo que te digo antes de esto, antes de la pandemia, vivíamos en un barrio que se llama El Tintán, cuando nos asumimos solo después de la muerte de mi papá. Y ellos subidos en el Transmilenio, faltando un cuarto para las 5 de la mañana para llegar a su colegio a las 6, 6:15. O sea, ver que ellos en medio de todo este proceso se hicieron también un par de guerreros es, madre, no, gracias Dios mío. Bueno, pero antes esa elección. de Perdón. volver, no te preocupes, pero come mientras tanto, antes de volver como al desenlace de lo que sucede con la decisión que toma el archivo, en este caso tu anterior, último trabajo, tu vida, digamos, como ha estado en relación a tus hijos, tú también has ido desarrollando un rol social y activo, digamos que pareciera que tus dos mundos son tu trabajo y tu casa, pero no es cierto, porque paralelo a eso, también has desarrollado un rol de lideresa, llamémoslo así, de liderazgo, en otros escenarios y en otros espacios que efectivamente tienen que ver con tus hijos. Gracias, papacito. A mí me gustaría... Sí, papito, ahorita me regalas algo como café. Pues, ¿sabes qué? Que viene a la nevera yo busqué. Gracias, mi amor. Perdón, no saben que estoy entonces. ¿Sabes qué es lo que más me da tristeza de esto? Que yo no estoy comiendo lo que tú estás ya yo no lo estoy probando. Pero bueno, entonces volviendo. ¿Sabe más rico? Sí, bueno, para todos los que nos están viendo, cuéntanos qué estás comiendo, ¿sí? Esos son palitos de queso que en esta pandemia un compañero de la universidad, en el grupo que tenemos de compañeros, nos ofreció palitos de queso. Entonces, hoy vino y los trajo a mediodía. En Latinoamérica y en el mundo, que son, no, hay mucha gente que no sabe que son palitos de queso. Es como un palito de queso tiene una línea de queso con una envoltura de harina de maíz y tiene un proceso de horneado. Entonces, mi chico los horneó, los organizó, me lo trajo en una servilleta. Entonces es un palito de queso con digamos como, espérame, te lo muestro. Es como... tiene salchicha adentro, es una envoltura de queso, jamón y la harinita. Pero además de todo trae salchicha. ¿O no es un palito de queso común? No, estos son especiales. Los palitos que hace Ricardo son especiales. Pues, hoy hablábamos de eso, que a él le pasó lo mismo, perdió su trabajo y está en el proceso de montar, gracias mi amor hermoso, de montar una ferretería. Entonces en su emprendimiento, mientras va funcionando, pues se dedicó a vender palitos de queso. Entonces hoy vino y me trajo los míos y le pagué yo a mi mamá y a mi hermano, entonces llevó palitos de queso. Entonces estamos comiendo palitos de queso hechos por Ricardo Regifo. Bueno, esto fue una promoción para Ricardo. Por Ricardo Regifo. Por Ricardo, dile a Ricardo que me envíe unos aquí, por favor, al sur de Latinoamérica. Bueno, volviendo a lo nuestro, yo estoy planteando que tú tienes realmente no son solo estas dos facetas, el mundo laboral y el mundo privado de tu casa, de tu hogar, con vínculo a tus hijos, sino que has también desarrollado una labor de liderazgo en lo social y en la comunidad escolar del colegio de tus hijos. Por ejemplo, siempre has estado muy vinculada y también has allí tenido roles protagónicos. O sea, no te bastó con trabajar y trabajar, con tener que sacar a tus hijos. No te bastó con eso. No, y además no tener un diagnóstico 90 días de discapacidad común y corriente, y ser el presidente del Consejo de Padres del Colegio Mayor de San Bartolomé. ¿No te bastó? No, no me bastó. Yo tenía que ser el presidente ese día y me levanté con todo el ánimo, con alguien que me dijo, sí, va a ser, depende de ti, pero además convéncete que lo vas a hacer, habla fuerte. Oye, tienes razón, y yo hablar pasito nunca, yo hablo fuerte.
pena de que, o sea, el parámetro lo pongo yo, o sea, vamos con toda. Me acuerdo tanto que me levanté y saludé a todos los papás ese día. Lo que te digo, subí con cuidado, me dieron la mano para subir. Porque el problema del esguince es que, claro, o sea, tú te quedas sin un pie, te quedas sin trípode, o sea, no tienes cómo apoyarte. Y en algún momento ese es el problema de la discapacidad. Entonces esa falta de equilibrio porque te falta el pie de apoyo. El tema es que con ese pie de apoyo, ese día yo subo, me acuerdo que estaba el padre Hugo Alexis, y entonces lo primero era ser seleccionado entre el grupo de padres del salón. Entonces habíamos generado toda una estrategia por ahí con una amiga mía. Entonces, este año tú vas a ser la representante. Yo, pues sí, ¿por qué no? Entonces, listo, vamos. Me lancé entonces salí del salón. La manera del grado es lo más cómico del mundo, porque entonces yo quiero ser, éramos 5 papás. Y en el proceso de los 5 papás me dicen, pues todos queremos ser, entonces ¿cómo hacemos para votar? Y digo yo, pues hagámoslo por suerte. Como por suerte, pues sí saquemos un papelito y el que diga representante, ese es el que va. Simple. Me acuerdo tanto que en ese grupo estaba una compañera del colegio de 11. Estaba Lilianita, Liliana, Lili Push, le digo yo, estaba Lili, y Lili también quería ser. Y entonces, pero entonces yo cómo me presento, pues cada cual se presenta como tiene que presentarse. Yo soy ingeniera industrial con máster en administración, cierto, coordinadora del proceso de archivo en la unidad de mantenimiento de la antigua Secretaría de Obras Públicas, y pues me levanté con todo. Entonces les digo, ojo que es la antigua Secretaría de Obras Públicas, no prometo taparles huecos si votan por mí, pero de pronto me mandan una cartica y algo podemos hacer, pues fue chiste. Y el tema es que terminé siendo seleccionada por algo así como 45 votos contra 15 de la persona que me seguía. O sea, eso fue arrasador. O sea, era la representante del colegio de los padres y al consejo directivo del colegio. En esas cambian al padre Hugo Alexis. Un colegio con más o menos, ¿cuántas familias? Pues en este momento son 1.700 estudiantes, podrías estar hablando de más o menos unas 1.400 familias, pero además de las 1.400 familias estás hablando del colegio más antiguo de Colombia, el colegio de 460 y pico de años. Jesuita. Exacto, jesuita. Estamos hablando de que yo llegué al colegio con los chicos en octavo, Felipe estaba en noveno, o sea, llevaba un año larguito de estar en el colegio. Llegué al colegio por el grupo Scout, entonces conocí el colegio y muchas de las relaciones por el proceso con los Scouts. Y el padre, el nombre Hugo Alexis, el primero, muy querido, muy chévere la foto. O sea, tú buscas en internet Marlene Bello Castillo, entonces ves representante del consejo directivo. Entonces estoy en medio de todos los padres. Ese día busqué la ropa especial, cosa que me viera bien, porque ese día iba a ser el representante de los padres del consejo directivo. Fui a donde el padre Hugo Alexis porque mi idea era cambiar el mundo, tener un proceso de cercanía, promover las redes sociales en el colegio, mucho eso yo quería hacer de todo. Y el padre Hugo Alexis se fue y llegó el padre Juan Manuel. Yo me acuerdo que vi el paisita entrar. Yo soy mucho mayor que yo, al señor por ahí unos 5 o 7 años. Es un señor de un dinamismo muy grande, es un líder impresionante, pero es un líder impositivo, o sea, él es un tecnócrata, por decirlo de alguna manera, jesuita. Y yo comencé, digamos, como en mi primera tarea, como a recoger los teléfonos de los padres, y había un proceso muy grande con una persona que venía del consejo anterior, y es que el representante al consejo de padres del colegio, según ellos, era el títere del colegio, porque firmaba lo que quisiera firmar, apoyaba a los jesuitas en lo que necesitaban con las decisiones del colegio, y por, digamos, todo un tema que había tenido el colegio de subsidios, porque siendo un colegio jesuita y privado no podía tener subsidios del Estado por una ley que hay en el Estado, por una ley que hay en Colombia. Entonces, digamos que se habían generado una cantidad de manifestaciones. Cuando estas personas empezaron, digamos, como a atacar al padre, yo estaba del otro lado, pues a favor del padre y, digamos, como en esa tarea de vamos a transformar el colegio. Lo primero de transformar el colegio es que el manual de convivencia llevaba como tal vez unos 10 años sin revisión profunda, pues le habían hecho cambios, digamos, pequeños, pero él quería, como en esa tarea de cambiar el manual. Me dediqué a recoger los testimonios de todos los padres, lo que querían. El consejo de padres era yo.
Entonces el Consejo de Padres era el representante del delegado porque no había más delegados. Pues obvio, yo llegué de primeras, entonces no sabía que, digamos, había sido importante haber tenido teléfonos, por lo menos para haber armado comunidad, no había teléfonos, no había plataforma, no había nada. Tenía unos teléfonos, entonces con esos teléfonos logramos tener como una red con otros papás y comenzó como a gestarse movimiento en conjunto con la Asociación de Padres de Familia y como las relaciones que se tejen con el grupo de los Scouts y terminamos haciendo cosas increíbles como una lunada. Entonces la famosa lunada fue en el colegio de primaria. Esperábamos 100 personas, llegaron más o menos 700. Los Scouts fueron los que nos salvaron la noche porque tuvieron todo el proceso de contención y de seguridad. Y me acuerdo que bailamos al ritmo de las tamboras y de una especie de Petrona. Álvarez, no me acuerdo el nombre de la señora, pero fue espectacular. Total, creo que es el evento más grande organizado por los padres hasta el momento, porque nadie más se atrevió otra vez a hacerlo. Vuelve y juega, apoyada y patrocinada por el padre Juan Manuel, patrocinada por el padre Camilo, que es el padre patrocinador de los Scouts, patrocinada por mis hijos, patrocinada por los amigos. Fue como, ven, hacemos una metodología rarísima, o sea, fueron cosas muy extrañas, pero fueron muy chéveres. Total, al final del año habíamos logrado con el padre Juan Manuel revisar el manual con el aporte más o menos de unos 700 padres, de lo que habíamos intercambiado por correos. De los 700 teníamos tal vez como unos 70 escritos bastante serios en función de la ley. El manual de convivencia es largo, pero es extenso, pero es muy, muy metódico. Y creando un consejo de padres. Yo le decía a él, padre, es que el consejo de padres soy yo. Porque no tenemos un delegado de cada grado, porque cada delegado no tiene un suplente, porque cada suplente no genera una estructura dentro de su grado y los padres a la vez tienen estructura dentro de los grupos. Entonces él decía, los grupos de WhatsApp son lo peor, Marlene, escriben lo que se les da la gana. No, padre, regulémoslo, manejémoslo. Entonces cuando comenzaban a tenerse alborotos, incluso situaciones complejas, uy, esa tarea del rol de ser el representante era súper complejo, lo que te digo, ¿Eso de no te tener la generó posibilidad más de tener estrés? un ¿Eso mínimo. no te generó más presión en tu momento? No, por el contrario, yo iba al médico, iba a la reunión de la convivencia, me iba para el trabajo, llegaba obviamente a mi casa como 8 o 9 de la noche, aquí un chico se acostara a un lado y el otro al otro que me consintieran y el otro día a las 5:15 volvíamos y madrugábamos. Gracias a Dios vivía con mi mamá porque en ese momento estar, digamos, como pendiente de mi casa, Ah, okay. pero era la manera como de superar ese proceso de no vas a poder caminar, no se sabe qué tienes, te duele hasta el alma, porque este proceso es un proceso muy doloroso, con decirte que me trajeron pastillas de marihuana de Cuba y no me hacían nada, no había un analgésico que me supiera, que me sirviera, entonces tenía amigos y amigas que me recibían del codo con el bastón al lado y me ayudaban a llegar hasta la rectoría, entonces yo le decía, padrecito, yo llego como a las 9, o padrecito, si quiere arrancamos a las 7, y él se acomodaba a los horarios y nos acomodábamos todos y nos sentábamos a trabajar y a revisar el manual y a revisar todo con todos los papás y fue un proceso de tejer sociedad muy chévere, muy, muy chévere. Al año siguiente, pues claro, ya con todo lo que ha quedado escrito en el manual y con tener consejo de padres como consejo de padres, Marlene que se vuelva a lanzar, no, yo no me lanzo, yo les ayudo a construir el resto porque aquí en este proceso hay que enseñar a que otros caminen y construyan, o sea, yo ya sé cómo se hace, pero la idea es que lo que yo construí en el manual con otros papás, lo que está escrito como consejo de padres, lo materialicemos. Entonces, claro, ese año ya recogí todos los teléfonos de mi de mi salón, de los representantes de grado y de los representantes de todos los cursos con protección de datos personales, entonces ya teníamos directorio, ya generamos grupos de WhatsApp, ya generamos como toda una agenda. Total, la persona que fue el delegado del consejo tenía un grupo de apoyo muy grande, hubo un problema con el delegado principal, entonces ella pasó de ser suplente a ser la principal y tomamos la decisión de escoger un delegado por primaria y un delegado por bachillerato. Apoyamos todo lo que fueron las iniciativas de ese año, estamos hablando del 2019, tanto que este año, que es el tema de la pandemia, muchas de las actas que me están llegando, porque yo dije este año no, o sea, ya no participo, ya los dejo, o sea, quería como otro proceso conmigo y pues estaba esperando como algo diferente. Entonces, dentro de esas locuras, no, dije, no, este año no, me hago un paso, me hago a un lado y que otra persona sea la que esté en 11,
que ya, lo que te digo, noveno, ¿Fue décimo y este funcional? año ¿Fue 11. funcional todo Sí, esto que hiciste para este tiempo de pandemia? claro, porque imagínate que ya soltados, o sea, cuando se suelta la gente, tú ves los comunicados que te llegan sin estar interviniendo en ellos y hay tejido. Entonces, firman todos los papás, hay un representante por grado, el papá que no puede ir le avisa al suplente, el suplente va. Y se han tomado decisiones importantes en este proceso de esta pandemia. Ujú. Entonces, por ejemplo, nosotros habíamos pagado talleres, habíamos pagado una cantidad de cosas, el padre hizo una cuenta y nos devolvió el dinero en una de las pensiones. Entonces, digamos que ese proceso también fue importante. Eh, Bueno, yo creo que ya estamos sobre la hora, un poco más sí, de la hora, señora, así que vamos a un cerrar. poco más, creo que vamos muy alto. Sí, así que vamos a cerrar esa hermosa entrevista. Yo realmente estoy Ay, tan bella. emocionada porque veo en ti un nivel de resiliencia muy alto. Efectivamente, veo un ejercicio no solo de liderazgo, sino también de amor propio y personal que fue creciendo con el tiempo. Y me hace sentido eso, me hace sentido cómo una mujer puede ir viviendo distintas etapas, pero también colocándose a sí misma en el lugar que quiere colocarse, pero también siempre ayudando a tejer con otras y otras. Para cerrar un poco esta historia, ¿a qué acudes para que te vuelvan digamos, para volver a valorar o solicitar tu derecho al trabajo y en este momento? ¿Cómo termina esa historia del despido? ¿Vuelves o no vuelves a trabajar? Esa es una de las cosas curiosas de todo este proceso. Para mí siempre había sido, entras y hablas y lo consigues. O sea, consigues hablar con el padrecito, consigues hablar con el supervisor, consigues hablar con el director, consigues hablar y no tienes problema. La última vez que fui a la unidad, el director sale y me dijo, ¿usted por qué no está contratada? Pues no sé, director, estoy esperando su noticia. En estos días debe salir tu contrato, director, muchísimas gracias. 15 días después no tenía razón y le escribo un correo en donde lo llamo incertidumbre. Y en la incertidumbre no me contestó él, me llamó la persona que en ese momento era mi jefe y me dijo, Marlene, lo siento, no podemos contratarte. Te llamo a decirte que no tienes más contrato. Doctora, muchas gracias. Lo que te digo, como a los 15 días le digo, no han pasado tal vez 10. Doctora, hacemos esto mejor tampoco. Las cosas se dan a uno vueltas, 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 tantas vueltas en la cabeza que llega un momento en donde yo tengo un derecho. Resulta que tengo 48 años. Estoy a 10 de pensionarme. Todavía falta tiempo. Pero por el Parkinson probablemente no sean 10, pero realmente por el Parkinson sea 1 o 2 años, porque hay momentos en donde vuelve y juega la movilidad. La movilidad es muy compleja, los dolores son muy intensos. Entonces hay momentos en donde necesitas, digamos, como bajar el ritmo y dejar de trabajar. Entonces, en un momento, yo creo que me voy a pensionar en unos 2 años más o menos, es como la proyección del neurólogo, del médico de trabajo y hasta del abogado. Entonces le escribo a una de estas revistas especializadas en derechos, yo soy contratista, y la persona del artículo me dice, eres contratista pero tienes derechos, y el Parkinson es una enfermedad protegida. Entonces tú tienes una especie de retén social. Si tú quieres, ven y hablamos y miramos qué se puede hacer. Total, terminé yendo a mirar cómo era el tema. No me cobró poquito, me cobró una plata interesante. No la tenía. No te preocupes cuando te sale tu dinero, porque tenía un ahorro como por ahí medio embolatado. Y el cuento es que yo comprometí el recurso y pues cuando salió la plata le pagué. Pero ellos me montaron una acción de tutela sin que yo pusiera un peso. Obviamente comprometida con una factura y digamos como con el compromiso de pago, pero terminé tutelando a la unidad de mantenimiento vial por el derecho a la salud, porque además dentro de ese derecho a la salud, pues yo no tuve problemas de trabajo, no cumplía con el perfil, pero es que mi rol no es archivar, mi rol era dirigir un proyecto. Entonces, como director de proyecto era una vaina completamente diferente, pues al fin y al cabo vuelve y juega un sistema de ingeniería industrial. Y total, ¿qué te puedo decir? Que dentro de ese proceso, pues la unidad me dijo no, y yo demandé la unidad con una acción de tutela.
Eso fue más o menos lo que tengo en marzo. La tutela la montó la abogada a mediados de abril. Yo tenía las cartas en donde había informado a la unidad que tenía una discapacidad, pero además le informé a la unidad producto del accidente de trabajo que lo que había encontrado el médico laboral es que tenía Parkinson, que es una enfermedad de origen común, sí, pero que gracias al accidente de trabajo terminaron descubriendo que era. En primera instancia me dieron el derecho es que tenían que hacer un contrato igual o mejor que el que tenía, y adicionalmente en ese derecho, lo que supe es que habían dicho que cómo se perdían la plata de los impuestos de los bogotanos, y el comentario de muchos de mis compañeros fue, no te preocupes, tú eres un excelente trabajador, aquí te va a ir súper bien. Total, terminé demandando a la unidad, la sentencia salió a favor en la primera instancia, salió a favor en la segunda instancia, y pues lo que dice básicamente el fallo es que mientras me pensiono, voy a tener un contrato de prestación de servicios con la unidad en las mismas condiciones o en mejores condiciones. Ya no trabajo con el archivo porque en teoría no podría trabajar con el archivo, pero estoy trabajando todo el tema de política de gestión, entonces ha sido un trabajo interesante. Trabajo con mi jefe, que fue la jefe anterior, es decir, la persona que dijo no más, es la persona que en este momento es mi jefe. La relación es, digamos, como... Cordial. Cordial, sí es. En algún momento es como dirían polite, o sea, políticamente correcta, para que ella ha sido muy querida, yo le pido, ella me atiende, ha sido muy abierta, pero a veces tú sientes que como que hay cosas que no te dan porque no hay confianza total. Sí, porque se va rompiendo los vínculos también, ¿no? El tejido se va Sí, rompiendo. Pero bueno, yo quisiera, sí. ya tenemos que cerrar, sí o sí, me sonó la alarma y todo. Em, yo no quisiera cerrar la entrevista sin que tú nos pudieras, digamos, eh, no sé si dejar un mensaje, sino más bien como revisar un poco cuáles serían esas luces, eh, como esos 3 puntos que tú dices como de filosofía de vida, llamémoslo así, que te deja, después de haber hecho este recuento de tu propia historia durante más de 1 hora y larga, de haber Hijo, man, buena comadre, diría mi hermano. después de haber hilado punto cadeneta esta Uy, entrevista, sí. ¿cuáles son como las luces con las que te quedas? ¿Cuáles son como esos puntos de filosofía de vida con la que te quedas, que tú dices antes de y después de? Ahora me quedo con esto, digamos, en términos también de condición de mujer, ¿no? Como en condiciones Sí. femeninas, en clave femenina, ¿con qué te quedas? Hay un proceso muy bonito, es que dentro, o sea, cuando viene uno me quedo sin trabajo, 2, tengo Parkinson, 3, tengo una discapacidad, y pues supuestamente por la discapacidad tengo un proceso de protección, entonces podría tener trabajo en cualquier parte, pero nos encierran producto de la pandemia. El que me da su ayuda es mi hermano, el tercero, o sea, como si yo he sido el ejemplo de todo el mundo, o sea, ahora tengo que tender la mano, o sea, digamos como esa capacidad de decir, sí, gracias, necesito ayuda, muchísimas gracias, de recibirla con todo el amor del mundo, que si él me dice se queda encerrada, yo le digo, sí, señor, me quedo encerrada, y de hacer caso, o sea, como si yo soy la mayor, terminar haciéndole caso a uno de mis hermanos menores, que uno dice feminista, no, pero termina uno viendo y hasta así, viviendo de cocinar, de hacer almuerzos, pero además de ponerle todo el amor del mundo al cocinar, es romper el esquema de que tú das las órdenes, porque además tiene un grupo de 50 personas y otro te da órdenes, y tú las recibes y las recibes con amor, porque alguien decía en estos días que tal vez la persona que más se preocupa por ti es la que más te regaña o la que más te llama la atención o la que más está pendiente de ti. Y eso es mi hermano, mi querubín. Entonces es como asumir y decir, sí, no es que yo sea poderosa y me voy delante de todo el mundo y yo hago las cosas primero, no, sino de entenderlo. Ese es un proceso como de romper el esquema, o sea, No eres de la mujer aceptar y... maravilla. Exacto, exacto, no soy una mujer maravilla. De no vivir de las matemáticas y la ingeniería, sino de vivir casi 3 meses de cocinar y de hacer rico y de ponerle todo el amor del mundo y que te digan, ay mami, esto está delicioso, y de atender a mis hijos o sea, la esclava de mis hijos, pues sí, pero es que estoy feliz porque atiendo a mis hijos y en ese proceso, o sea, vivir en esa paz y en esa armonía de quererlos, de consentirlos, de recibir palito y queso, es un proceso lindo. Y adicionalmente de llegar a la unidad, no como jefe, sino digamos en un proceso
¿por qué no hacemos las cosas así? Porque claro, cuando yo era jefe decía, lo hacemos así y así se hace, punto, te lo digo yo. 2 más 2, 4, 4 más 4, 8. ¿Cuánto te digo? 8, entonces mueves 8 puestos, listo, ¿ya estás entendido? O sea, mueves 8 y se acabó. O sea, esa autocracia de bajar y decir, mira, ¿por qué no hacemos las cosas así? De entrar a negociar con todo el mundo y hay gente que te dice, no, 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 ¿usted por qué me cambió eso? No, yo O no te sea, lo hubo un cambié. cambio de modelo en tu ejercicio de poder. Uy, pero impresionante, claro, o sea, sabes que sí, eso fue, o sea, dejar el poder y vuelve y juega, coincidió con no ser el representante padre, sino estar, digamos, como de costado viendo cómo construir las cosas y se generan, y estar orgulloso de lo que has construido sin manipularlo, sin manejarlo, sin moldearlo, sino las cosas se dan, poner mi dolor en mano de Dios, porque uy, hay días que duele terrible, entonces me levanto, mis hijos me ayudan, voy, me acuesto en mi cama, Diosito, te pongo mi dolor en tus manos, y de, digamos, como de dejarte en el mundo, de dejar de ser fuerte a dejarse ayudar, a dejarse apoyar, a trabajar en equipo, a escuchar, que a veces es, digamos, como difícil si te das cuenta, yo soy de las que ¡ah! Saltaste con la palabra mágica, espérate que aquí terminamos de construir esto, ¿no? O sea, como el aprender a escuchar, el aprender a construir, el trabajar en equipo y hasta el reclamar un derecho o sea, con un juez. O sea, cuando la gente en la unidad me dice, ¡ay, qué rico volviste! Entonces tú dices, sí, gracias. ¿Y cómo lo hiciste? Pues cosas de la vida, querida. Ahí están, ahí las llevamos. Ay, ay, Mira, vamos a trabajar en esto, podemos, uy, súper, no, y contigo se trabaja súper rico, ay, tan linda, muchas gracias. Entonces, digamos, como ese ser, sí, abrazar, dejarse querer, dejarse consentir, es dejarse, o sea, es como, qué lindo o eso. sea, vuelve y juega, sí, o sea, Ese vamos y vamos término, y en algún momento construimos. dejar. Yo creo que la pandemia también nos está enseñando a muchas eso, ¿no? Dejarse. Ay, Dejarse sí, pasar, vivir el presente. Bueno, viviendo el presente, te dejo vivir con tus hijos y yo también voy con... gracias, preciosa. Vale, Muchas gracias por todo, te quiero un montón y me encanta y yo que a ti. hayas estado aquí tejiendo la historia de América Latina, Mm, contándonos y compartiendo tu vida, también Yo lo que abriéndole el corazón a tanta gente que va a ver y va a escuchar esto algún día. Entonces, muchas gracias. A ti, Angie, muchísimas gracias. Un saludo muy grandototote. Gracias y qué espacio tan bonito. Oh, Chao. chao. Te quiero montones. Y a ti, Dios te bendiga.